Vamos a abordar el dibujo de esta llave de doble cabeza para tuercas de 24 y de 22 milímetros. Para esto nos podemos observar que los ejes que sirven para dimensionar son estos ejes iniciales, que van a tener una dimensión de 180, 24 y 20, con unos ángulos de 165 y de menos 15 grados a izquierda y derecha de estos ejes. En consecuencia, iniciaremos el trazado, cambiaremos la simbología en cuanto a color, tipo de línea y grosor, y trazaremos inicialmente un eje que anclaremos con una dimensión de 180 en la dirección del eje X. Ajustaremos la ventana y a continuación un eje que cambiaremos a polares con un radio polar de 24 y un ángulo polar de 165 en la parte izquierda, y en la parte derecha tendremos un ángulo polar de 15, menos 15, daremos al tabulador, repetimos la ejecución, empezamos con un ángulo de menos 15, damos al tabulador y un radio polar de 20. Realizado esto, ajustaremos la ventana y vamos a observar que vamos a trazar la correspondiente cabeza que tenemos aquí, que observamos que hay un arco de radio 45, otro de radio 15, y con centros conocidos también tenemos el de radio 32, que corresponde a esta curva y a esta otra curva. En consecuencia, empezaremos trazando un arco, cambiaremos la simbología en cuanto a tipo de línea, grosor 1, trazaremos un arco con el método centro e inicio de un radio 45, con radio 15 primero tendremos que localizar el centro, con lo cual realizaremos un trazado auxiliar de un trazo que está a 15 de este extremo y centraremos aquí el siguiente arco de radio 15, y a continuación tendremos los dos arcos de radio 32. Pasaremos a 32, centrado en la intersección de los ejes, y a 32, centrado en la intersección de los ejes. Conocidos estos arcos, vamos a trazar, como la apertura de las llaves es de 24, vamos a trazar paralelo al eje, haciendo copia de 24, perdón, la separación es 24, luego trazar paralelo desde el eje serían 12, 12 y 12. Cambiaremos la simbología, que editaremos solo el estilo 0 y el grosor, que pasaremos a 1, y el resto de los acuerdos son acuerdos que vamos a tener circunferencias que son tangentes, se pueden hacer con el filete circular. Luego tendremos que trazar filete circular de radio 23, a la izquierda y por arriba y por abajo, los acuerdos de 1 y de 2 en la parte interior. En consecuencia, cogemos la herramienta filete circular
truncaremos ambos, primero para un radio de 23, para realizar el acuerdo entre estos arcos. Después de radio 1 para la unión del arco con las partes rectilíneas del interior de la cabeza, y finalmente en la parte interior de radio 2, truncando ambos, siempre la selección es la parte que queremos que permanezca, y con esto tendríamos terminada la cabeza de la izquierda. Vamos a abordar la cabeza de la derecha. Observamos que tenemos un radio de 40, un radio de 15 interior y un radio de 30 de forma similar, de forma 40 este radio, 15 al interior y 30. Empezamos entonces con un radio de 40, centro del extremo, un radio 15 interior, que al igual que antes, primero hallamos el centro con un trazado auxiliar y posteriormente el arco. Después realizamos los acuerdos que son de radio 30, son los arcos externos que definen la cabeza, y al igual que antes vamos a trazar paralelo, en este caso con una separación de, si esto es para tuercas de 22 milímetros, sería de 11, vamos a trazar paralelo 11 y 11 respecto del eje, editaremos la simbología. Y ya nos quedan solamente realizar los acuerdos, al igual que en la otra cabeza, por los filetes circulares. Recordemos que son acuerdos de 22, luego vamos a filete circular, radio 22, y radio 22. Y en cuanto a los acuerdos interiores de la zona de captura de tuerca, recordemos que era de radio 2 en la parte más interna, y en los límites con las zonas lineales y las zonas curvilíneas era de radio 1. Ya tenemos las cabezas de la llave. Recordemos que ahora tenemos un cuerpo de la llave que está a una distancia de una anchura de 22 y el rebaje interno de una anchura de 8. En consecuencia podríamos hacerlo con trazar paralelo a 11 y a 4 desde el eje. Trazar paralelo a 11 y a 4 desde el eje. Hay unos ejes dimensionadores que no hemos situado, que es este central, y estos dos a una distancia de 55. Luego vamos a trazar desde el centro, que lo capturamos, son líneas auxiliares. Vamos a alargarlo simplemente. Le damos la herramienta de extender línea y ahora trazamos paralelo 55 a izquierda y derecha. Con estos límites vamos a editar la simbología de estas líneas y solamente nos queda por realizar los acuerdos, que vamos a observar que se nos indica que tangente al arco de 45 en la parte de la izquierda es este acuerdo circular de 15,
y el arco de 40 en la parte superior. Vamos a realizar esos acuerdos previamente. Fijemos que están en la parte opuesta como si fuera simetría central. Luego realizamos un filete circular de radio 15. En este caso vamos a truncar solamente el primero, de forma que recortemos esta línea y esta otra línea, ¿no? Tenemos que cambiar la simbología, control Z, vamos a repetir, simbología, grosor 1, y repetimos el acuerdo. Cortamos el primero, el segundo no, y aquí cortamos el primero y el segundo no. Los otros acuerdos se realizan con el arco de acuerdo. Luego también se va a cortar la primera, pero en este caso es arco de acuerdo con esta línea y en la parte inferior de forma similar, con este arco, no con el arco de radio mayor. Realizado esto, solamente nos queda el realizar los recortes previamente de las líneas centrales, recortes de las líneas centrales, y realizar los arcos que no están acotados porque no es preciso. Realizamos un arco centrado, perdón, hay que quitar el valor del radio, quitarlo, entonces centrado en este punto y cerrado. Observemos que el trazado de los arcos siempre se hace en el sentido contrario a las agujas del reloj. Terminado esto, ya tenemos la llave completa y nos falta solamente la parte de moleteado. Para la parte de moleteado sería conveniente que las líneas auxiliares y ejes estuvieran en un nivel diferente. Entonces, si pulsamos control y vemos los niveles que tenemos activos, vacío solamente tenemos lleno el nivel por defecto, entonces vamos a meter en el nivel 1 todas las líneas auxiliares. Por lo tanto, vamos a editar los atributos en cuanto al nivel que ocupa una geometría. Metemos en el nivel 1 los ejes y las líneas auxiliares. Realizado esto, control E, desactivamos las líneas auxiliares y vamos a tramar con patrón. Para tramar con patrón, en vez de un rayado normal y corriente, tenemos que utilizar rellenar área con patrón. Vemos que hay que definir la célula y hay que buscar de archivo la correspondiente célula. Vamos a buscar este archivo. Nos iríamos a elemento, células, se nos abre este formulario en archivo vincular y buscaríamos el archivo donde tenemos concretamente esta biblioteca, que está en una práctica que corresponde a la práctica del 7 de octubre. Tenemos la biblioteca de células Geotest Symbol, que la abrimos. Dentro de esta biblioteca de células hay muchos dibujos y vamos a coger concretamente la que se llama Sand Arena. Es una biblioteca que representa materiales, pero concretamente la arena nos puede servir como patrón para representar el moleteado que tiene esta llave. Elegimos utilizarla como patrón. Cerramos y como vemos, al volver a abrir nos aparece el patrón Sand. Vamos a realizar por el método de inundación, pero en el método de inundación vamos a abrir a través de esta flecha inferior que tiene el formulario la opción de localizar formas interiores. De esta forma, si nosotros damos a localizar formas interiores y tocamos la parte interior a la zona a rayar, raya la parte externa y localiza la parte interna. Vamos a colocar una escala de rayado de 0.5
Confirmamos la selección. Tendríamos que haber cogido célula. Observemos que el rayado nos ha salido muy grueso porque el grosor activo es este. Vamos a dar control Z. Tenemos que tener el patrón de definición de célula. Entonces vamos a bajar el grosor y repetimos la operación. Célula, sand, escala, localización de formas interiores. De esta forma ya tenemos representada la llave. Solamente nos quedaría por realizar la parte correspondiente de la acotación, que en todo caso lo podemos ver en un vídeo consecutivo a este.